Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal y el día de hoy les traigo una entrevista especial con Tulio Fernández, autor del libro Eric el Rojo, así que no les voy a alargar mucho esta introducción y comenzamos. Bueno, perfecto. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta entrevista. Y como pueden ver, el día de hoy me encuentro con un invitado especial y se trata de Tulio Fernández. Tulio, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Un saludo, saludarte a ti y a tus seguidores. Buenísimo. Y bueno, que sepan que Tulio es el autor de este libro que está por acá, Eric el Rojo. Y también lo vemos allí arriba en su versión masiva, en esa portada de Dumi gigante allá atrás. Eric el Rojo es un libro que fue publicado creo que a principios de este año, si no estoy mal. Es una historia sobre precisamente este personaje que llegó al continente americano muchísimo tiempo antes que los españoles, por lo que prácticamente esto rebate esa teoría de ¿realmente los españoles descubrieron América o alguien ya había llegado a este continente antes de ellos? Así que el día de hoy vamos a estar hablando con Tulio sobre su experiencia como escritor, como lector y pues cómo ha ido toda esta aventura con Eric el Rojo. Así que, ¿estás listo, Tulio? Claro que sí, de una. Buenísimo. Pues bueno, lo primero que te quería preguntar es que precisamente Eric el Rojo es tu obra debut, tu ópera prima. Y en este caso te quería preguntar cómo ha sido esa experiencia de pasar de ser lector, porque eres un lector asiduo, a ser escritor. Bueno, yo siempre he pensado que uno, si lee mucho, tiene el bichito de la escritura. De pronto no para hacer no para dedicarse a escribir, pero sí por lo menos puede gustarle mandarle una carta a alguien o le puede gustar más referirse a otra persona a través de mensajes de texto. Entonces yo creo que siempre hay como ese bichito. Yo creo que y uno entre más lea, más va a tener ese bichito. Hay mucha gente que lo lanza hacia el mundo, como por ejemplo lo hice yo, pero hay gente que lo guarda para sí mismo, gente que le puede mandar una carta a la persona que le gusta, o aunque eso ya no sea tan común, o por lo menos yo antes de publicar el libro le escribo una carta a mi sobrina cada año que pasa, pero entonces yo creo que no soy el único, yo creo que siempre que a alguien le gusta leer mucho, yo creo que siempre hay algo, sea que se vaya a dedicar a esto profesionalmente o no, hay un gusto por la escritura, por compartir, porque uno, digamos que en cierta medida quiere como emular a eso que le gusta tanto. Y hablando precisamente de eso que te ha gustado, digamos, durante las etapas de tu vida, ¿cuáles han sido esas primeras historias que cautivaron al joven Tulio, al pequeño Tulio en su infancia? Y tal vez también esas obras que durante las diferentes etapas de tu vida también te fueron marcando. Bueno, yo siempre he sido muy de cómic, ¿no? De novela gráfica. Cuando yo era niño, hubo como dos grandes influencias. Habían unos libros, es que creo que somos de diferentes generaciones. Tú creo que estás muy joven, yo ya cumplí 40 años, pero cuando yo era niño, habían una serie de libros muy bonitos que eran adaptaciones de cuentos infantiles, de novelas. Eran adaptaciones de novelas. Entonces me acuerdo, por ejemplo, que estaban los viajes de Gulliver, estaba Robinson Crusoe, me acuerdo de esos dos especialmente. Ese me gustó mucho y hubo un personaje que yo quiero mucho, que de hecho me impulsó a dedicarme al periodismo, que es Tintín. Tintín es un periodista que va con su perrito Milú a través del mundo teniendo muchas aventuras y digamos que esa tira cómica y la que es Asterix y Obelix, que también, y ambas son europeas, me gustaron muchísimo. Digamos que esos fueron como mis primeros referentes a la hora de interesarme por la lectura. Pero digamos que siempre me ha gustado mucho este mundo. Digamos que a mí lo que me gusta más que cualquier cosa es que me cuenten historias, no importa el medio. Obviamente, lo que pasa es que cuando uno le cuentan, uno ve una película o ve una serie o ve cualquier cosa, ya le están dando como este es el mundo que hay. Cuando uno lee, digamos que el presupuesto es ilimitado, por decirlo de cierta manera. Entonces, uno le dice, no, aquí está Rivendell, el reino de los elfos del Señor de los Anillos. Y uno se lo puede imaginar como uno quiera, como lo que uno haya visto, todo eso. En cambio, cuando uno ve las películas de Peter Jackson, que son espectaculares, dicen, este es. Entonces, digamos que
que los libros, la literatura tienen como esa facilidad, ¿no? Entonces, pues eso es, digamos que eso es como una ventaja, por decirlo, que son lenguajes diferentes, eh, pero yo sí creo eso. Buenísimo. Y mira que justo, bueno, mencionabas esa como diferencia generacional, pero también esos Tintín, por ejemplo, y Asterix y Obelix son personajes que han trascendido, ¿no? Estas generaciones. En mi caso, también una de mis primeras introducciones a la lectura fue con Tintín. Recuerdo que incluso creo que la primera historia que leí de él fue El Asunto Tornasol y me había encantado. Y desde ahí yo dije, bueno, yo quiero tener todos los libros de Tintín. Todavía no lo he logrado porque se me olvidó esa meta por muchos años, pero es como esa meta interna de, bueno, algún día los voy a tener porque me gustaron mucho cuando estaba pequeño leer esas aventuras. Sí, que de hecho, pues es que Tintín es intemporal. Yo soy un poquito más viejo que vos, pero no tampoco tanto, y Tintín tiene como 60, 70 años. De hecho, por aquí tengo una figurita de Tintín para mostrar, que es cuando él va a la luna. Buenísimo, sí, está genial esa figura. Y por ahí tengo otra, que es como una especie de maqueta, que es cuando, Wow, si nice. sabes que lo del tesoro de Rackham el Rojo, el secreto del unicornio. Ujú. Entonces, digamos que Tintín siempre fue como esa influencia, aunque no sé si estar agradecido o desagradecido, porque por él estudié periodismo y me di cuenta que no soy periodista en los últimos semestres, no disfruto tanto de eso, pero digamos que fue por la influencia de Tintín. Pero sí, es una... Y también ahora que recuerdo, habían, yo creo que de pronto se te alcanzó a tocar, unos cuenticos chiquiticos que eran como amarillos, que habían varios cuentos clásicos que tenían como, si mucho, 10 paginitas. Yo sé que la gente que es de los 80 seguramente le tocó, pero eran unos libros como de este tamaño y eran Sí. como 20 paginitas, entonces, pero eran los cuentos como más clásicos, más clásicos. Nice. De pronto los he visto, pero no me llegan ahorita a la mente. De pronto, si los veo una imagen, digo, claro que sí. Porque ese como ese tipo de cosas que tú recuerdas de la infancia y que luego, hasta que no los vuelves a ver, no te llega como ese recuerdo específico. Así que sí, total, de acuerdo. Y yo estuve viendo por allí varias entrevistas, estuve investigando un poco, y en una entrevista mencionaste que precisamente un punto de quiebre para tú decidir que querías escribir o que querías dedicarte también a la escritura fue que una vez le regalaste a tu hermana como ese primer cuento que escribiste en serio para de regalo. Se lo regalaste a ella alguna vez. ¿Cómo este regalo te ayudó a decidir que querías ser escritor? ¿Cómo fue esa influencia de ese cuento que ya escribiste más en serio y cómo eso te hizo decir, bueno, ya, ahora sí quiero escribir algo un poco más largo o escribir más cosas? Sí, no has estado muy atento con ese dato, pero sí, eso fue cuando mi hermana cumplió, uy, pucha, no me acuerdo, creo que fueron los 18 años, si no me equivoco. Ujú. Yo le llevo ya 4 años, tendría por unos 20, 22, puede ser. No sé, fue 18, 16. Mi familia siempre fue muy de los toros, muy taurina. Yo fui, pues, de hecho, mi tío abuelo fue uno de los que ayudó a fundar la Plaza de Toros de Cali y era algo que culturalmente era muy bien aceptado, no como ahora. Yo fui por ahí hasta desde niño, porque en esa época los niños iban a las corridas. Fui como hasta los 12, 13 años que yo dije, no, esto me parece que es muy salvaje. Eso, antes de que se pusiera pues de moda, pues digamos. Entonces yo dije, no, Sí. esto es muy salvaje, esto no me gusta, yo no estoy de acuerdo. Si ustedes quieren ir, vayan, pero yo hasta aquí llego. Y mi hermana, digamos que ella siguió con eso. Ella, de hecho, le gusta mucho ahora esta parte de los toros. Y a ella le gustaba mucho, yo me salí de ese mundo. Y el primero de los cuentos, pues bueno, yo dije, bueno, yo quiero darle un regalo a mi hermana especial. Como buen estudiante universitario, no tenía un peso. Entonces dije, bueno, ¿qué le regalo a ella? No quiero, no tengo plata, pero quiero tener un detalle. Entonces, pues obviamente sabía que a ella le gustaban mucho los toros y empecé a escribir un cuento, no me acuerdo cuánto me llevó, no fue algo de un solo día, fue quizá un par de semanas. Con respecto a lo que yo sabía del mundo, pues yo ya me había alejado, pero tenía presente, mi papá fue periodista muchos años,
también estuvo muy relacionado con los toreros, los entrevistaba y todo eso. Entonces yo hice como acuso pues de la experiencia que tenía y escribí un cuento que llamaba Crimen y Muerte en la Plaza de Marbella, que es la historia de un torero, pero no se centra tanto en eso, sino se centra en que el tipo es un tipo y que ya está ya viejo, ya no lo llaman, tiene la vida vuelta un ocho, digamos que está jubilado, y lo vuelven a llamar para una última corrida. Entonces, todo transcurre en volver, digamos que es como más bien como el concepto del eterno retorno de Nietzsche, de que el tipo vuelve a hacer algo que lo apasiona, que le puede llegar a costar la vida misma. Entonces, digamos que no juzgo si es bueno o malo, sino que me centro más como en lo que le pasa a ese personaje. Entonces, yo escribí eso y me gustó mucho. Es que cuando uno escribe, lo que te digo es que uno lo publiquen o no lo publiquen es lo de menos. Es como la satisfacción. Es como también mucha gente dice, no, es que me voy a dedicar a escribir para ver. Yo creo que del 100% de los escritores actuales, un 1% puede dedicarse exclusivamente, incluso escritores tan buenos como, qué sé yo, Ricardo Silva, se dedican a otras cosas. Digamos que la escritura les completa la plata, pero qué sé yo, el único que yo creo que vive de este cuento actualmente es Mario Mendoza, que es una máquina bueno, ya no está escribiendo actualmente, pero fue una máquina de escribir libros, y como los libros se vendían en colegios y universidades, eso digamos que le da la suficiente renta y sus historias llegan mucho a la gente. Entonces, por ejemplo, ahorita con esta película de Los Iniciados le llega más gente, pero digamos que es la única persona que yo sepa que, que puede vivir de esto. El resto de gente, digamos que le abre puertas, ¿no? Entonces, escribes, bueno, entonces escríbame esta columna en El Tiempo. Ah, bueno, escribe, entonces de una conferencia en tal parte. Escribe, entonces puede dar cursos de cómo enseñar a escribir, cosa que yo no haría porque no me siento con tanta experiencia para decir, bueno, así tiene que escribir porque digamos que yo lo hago de una manera muy, eh, digamos que no sé si decirlo empírica, pero digamos que no tendría como un método para decir, tiene que hacer esto, digamos, en mi caso es como más de sensaciones, de sentimientos, entonces no sé si eso pueda enseñarse. Hay mucha gente que lo hace y pues obviamente digamos que cada escritor es un mundo. Entonces, digamos que yo escribí ese cuento y me gustó muchísimo y seguí escribiendo, mandé muchísimos cuentos a concursos, no gané, pero digamos que la experiencia de hacerlo, y a veces, claro, uno no gana y a veces ve los ganadores y dice, pucha, pero el mío era mejor, o a veces dice, pucha, no, es que con este no le llego ni a los talones, pero pues igual yo creo y eso también pues puede servir para la gente que escribe y manda y no gana. Yo creo que los concursos son muy, muy subjetivos. A veces uno lee cosas que han ganado y dice, esto, ¿cómo publican esta cosa? Pero uno no sabe qué estaba pensando el jurado en ese momento. Entonces, yo creo que una persona que mande cuentos y novelas a un concurso y no gane, no tiene por qué desilusionarse, no tiene por qué pensar en su valor como escritor por el resultado de un concurso, que puede ser muy subjetivo. Pues lo que dice siempre todo el mundo, que Borges no se ganó el premio Nobel de literatura, por ejemplo, y se lo gana Bob Dylan, que es un músico. Entonces, es subjetivo. Yo creo que el valor del escritor como tal está en la persona que lo lee. Mucha gente, por ejemplo, desprecia a Paulo Coelho. A mí me parece un escritor brillante necesariamente, pero si tú lees un libro de él y te cambia la vida completamente, el valor de esa persona como escritora es grandísima. Entonces yo creo que el valor de un escritor como tal se lo da el lector. Entonces yo, por ejemplo, he recibido comentarios, no, es que me gustó mucho tu novela, para mí eso es más importante que cualquier otra cosa, y yo creo que uno como escritor ese es el valor. Uno no tiene que medirse ni en concursos ni en nada, sino en cómo le llega a las personas. Si tú escribes una carta, no sé, a tu papá o a tu novia, y a esa persona le llega, yo creo que ahí está el valor de ti como escritor. Sea que te dediques a que tus libros entren en librerías o no, el valor está en la persona que lo lee a uno. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Y algo importante también que mencionabas es, claro, puede que si uno tiene solo el objetivo de los premios, pues se pueda desanimar, pero realmente
ese crecimiento de escritor también sucede al seguir escribiendo. No necesariamente hay que publicar eso que se escribe, pero si se mantiene, digamos que esa costumbre de ir escribiendo, pues también uno va a ir mejorando la narración, va a ir mejorando algunas técnicas y bueno, ya llegará algún momento en el que sea un premio, sea una publicación o sea cualquier otro objetivo, pues se pueda también ir alcanzando poco a poco. Eh, Hablando un poco ya sobre Eric el Rojo como tal, te quería preguntar cómo llegaste a la decisión de que precisamente tu primera novela se tratara sobre este personaje tan especial pues para la historia del mundo. Bueno, a mí me pasó un poco lo que le pasa a algunos escritores. Esta no es la primera novela que yo tengo otra novela en, que está escrita, que tengo en mora de corregir, que me gusta mucho. La pasé alguna vez a una editorial, de hecho a la que publicó Random, la que publiqué Eric es Random y no gustó, pero yo siento que hay algo ahí, pero sí, digamos que no es la primera novela que escribí y pasa mucho con los escritores. Yo estaba viendo, por ejemplo, Brandon Sanderson, escribió 13 novelas, pasó 13 novelas, yo no, el hombre tiene una constancia ni la berraca porque uno como escritor, y yo creo que eso le pasa a muchos escritores, los que he conocido, digamos que son de ego frágil, por decirlo de cierta forma. Entonces, si les dicen que no, muchos ya se rinden. Conozco mucha gente que se ha rendido, publica, escribe 2 novelas, no se las acepta en ninguna parte y se rinden y ya no, ya no la publican. Y en cambio, escritores como qué sé yo, como Rowling, J.K. Rowling, que mandó Harry Potter por toda parte hasta que alguien dijo, bueno, hagamos el intento. Y pudo haber fracasado. O sea, a mí no me cabe duda que si Harry Potter hubiera sido escrito en Colombia, no habría triunfado o habría sido publicado en una editorial muy pequeña o algo muy de nicho. Digamos que ahí confluyen muchas cosas, o Stephen King, que escribió y escribió si su mujer no hubiera sacado Carrie de la basura y le hubiera dicho, termina esto, de pronto sería un profesor más. Entonces, yo creo que se me fue la pregunta, ¿cuál es que era? Iba a un punto a ¿Cómo decidiste que iba a ser Eric el Rojo? sí, ya. Eso me pasa mucho, que pero yo creo que es la edad que me voy por las ramas, pero no, iba a un punto, Tranquilo. en que muchos escritores escriben varias novelas hasta que le publican. Volviendo a Sanderson, tenía 13 novelas y la que le publicaron fue la número 6. El Antris fue lo primero que le publicaron a Brandon Sanderson y fue la sexta novela que escribió. Obviamente uno escribe y en la próxima novela va puliendo y va puliendo y va puliendo cosas. Como te dije, yo escribí una novela hace ya como unos 10 años más o menos, me demoré también como un año escribiéndola, puliéndola, no he encontrado su público, pero ahí está, de pronto algún día vuelvo a ella, la hago, la reviso y la vuelvo a sacar, pero yo siento que uno escribiendo, con la historia de Eric, a mí lo que me pasó fue que me la contaron. Me la contó otro escritor que se llama Esteban Cruz Niño, que tiene varios libros, el libro Negro de la Brujería, Los monstruos en Colombia sí existen. Él y yo nos volvimos amigos porque él trabaja en Random. Él escribió en Random, yo trabajo en Random, y ahí fue como lo conocí. Digamos que comenzamos como una relación laboral, por relación escritor-empleado, y pues nos volvimos muy buenos amigos. Hay muchas cosas en común. Y en un viaje que hicimos los dos, él me dijo, oiga, usted sabía que existe esto, que está comprobado por la UNESCO, de que este hombre llegó a América, porque es que la historia no es que yo la esté descubriendo, ahí están, mira, por ejemplo, este libro que tengo acá, que es la saga de Eric el Rojo. Entonces, lo que pasa es que está escrito de una manera, mira, por ejemplo, Eric, como lo pintan acá. Pero pues digamos que la historia no es una historia nueva, no es una historia que yo me haya descubierto, no haya descubierto que el agua moja. Era una historia que ya existía. Lo que pasa es que no era una historia que estaba no era muy familiar, no era muy común. Entonces, a mí me la contó Esteban y yo me puse a investigar. Lo que pasa es que tú ves este libro que tengo acá, la saga de Eric el Rojo, como hay otra que llama la saga de los groenlandeses, está escrito de una manera muy digamos, densa, ¿no? O lo que decimos en Cali, ladrilluda, pues. Entonces, claro, entonces es Eric, hijo de Torvald, hijo de Torges, hijo de no sé qué, que le decían que emigró de las costas de Noruega
a tal parte. Entonces, digamos que era un texto que para un público nuevo es difícil de comprender. Es como si tú le pones Exacto. a leer, qué sé yo, con lo bueno que es la Ilíada a un pelado o el Quijote a un pelado, que lo pueden hacer. Yo, por ejemplo, me leí el Quijote cuando tenía 16 años, pero pues yo sé que no todo el mundo, no cualquier pelado lo va a leer porque es una lectura que es densa y requiere un poco de las personas. Entonces, yo cogí esta historia que era densa y empecé a escribirla y pues me demoré mi tiempo investigando, buscando cómo hacerla más accesible y no, digamos que no hace ni a la persona que leyó el original un mejor lector, ni al que lea esto un peor lector. Son como diferentes tipos de público, diferentes maneras de llegarle. Creo que Arturo Pérez Reverte escribió una adaptación del Quijote para nuevos públicos. Es que, por ejemplo, el Quijote habla de su hermosura y un lenguaje que no es accesible para todo el mundo. Digamos que lo mismo pasa con esta saga, que igual esta saga es, el libro mío tiene varias páginas, la saga de Eric el Rojo es como de 15 páginas, entonces claro, tocaba complementarlo, entonces yo le metí cosas de la cultura, cosas de la mitología, pero digamos que el germen de todo eso, volviendo un poco a la pregunta, fue lo que me contó Esteban, conocí la historia gracias a él y empecé a investigarla y vi que había como un germen para contar algo que le pudiera gustar a la gente. Genial. Y mencionaste también en algún momento algo importante y es el contexto en el que se envían, ¿no?, los manuscritos a las editoriales. De eso también depende mucho el contexto al momento de publicar una historia. Probablemente el mismo manuscrito hace 10 años no se hubiera publicado, pero hoy sí. Y eso recuerdo que también lo mencionó Romina Garber, una autora con la que también tuve una entrevista hace un par de años, que ella con su libro Lobizona, por ejemplo, ella hace, no sé, 5, 6, 7 años había enviado Lobizona a varias editoriales y le dijeron, mira, la verdad es que a la gente no le interesa saber. Lobizona es una historia que trata de la mitología, es una leyenda argentina sobre los hombres lobo, en donde Ay, dicen que el séptimo hijo consecutivo de una familia es hombre lobo y la séptima mujer es bruja. Y pues precisamente lo que le habían dicho a ella es que, mira, la verdad es que al público aquí en Estados Unidos no le interesa saber sobre leyendas argentinas, entonces no te vamos a publicar. Eso le dijeron la primera vez. Y luego, después de varios años, como ya ha ido cambiado ese contexto, ¿no? Ya es países más diversos, ahora sí se tiene mayor interés por los temas latinex, ¿no? Los temas latinos de otras culturas. Ahora sí le dijeron, ah, mira, ya nos interesa este libro. Entonces, como que renace. Ese contexto es vital para el momento también de las publicaciones y bueno, en ese mismo contexto de tal vez si hoy te dicen no, probablemente en el futuro se vuelvan a alinear los factores para que eso vuelva a suceder. sí, de hecho pasó con una autora muy famosa, que yo creo que la ha leído, que es Carolina Andújar. Carolina mandó su Sí. manuscrito a Norma y lo vio un editor, no, esto no me dice nada, lo guardó y luego llegó otro editor y dijo, esto está espectacular, lo publicaron y ha vendido miles de libros y la calidad de Carolina es indiscutible. Entonces, digamos que es, yo creo que de pronto en este momento hay cierta carencia, no digamos falencia, sino carencia en las editoriales porque no hay como expertos tanto en ciencia ficción como en fantasía, que son géneros que no son muy masivos. Entonces yo creo que hay cierta carencia en ese sentido. Entonces yo puedo escribir el Cosmere, que es el mundo de Sanderson, y se lo paso a un editor que se especializa en obras como Isabel Allende o como Santiago Gamboa. De pronto es difícil conectar con eso. Entonces yo creo que hay eso, pero yo siempre estoy convencido, no sé si de pronto sea muy idealista, yo pienso que al final los buenos libros, la buena literatura va a ser publicada. Y digo esto y soy consciente de que de pronto hay libros espectaculares que nunca van a ser leídos o publicados, o por lo menos como pasó con, creo que fue la Feria de las Vanidades de O'Toole, que el tipo publicó el tipo escribió el libro, lo mandó por toda parte y no lo publicaron y el tipo se suicida completamente deprimido por el asunto y llega su mamá así, limpiando el ático encuentra esto y se pone a la tarea que comenzó su hijo y termina siendo publicado y termina siendo un éxito. Entonces, digamos que yo creo idealmente que
que la buena literatura, los buenos libros, al final de todo van a ser publicados. No sé si me equivoque o no, pero es lo que pienso. Y sobre lo que mencionabas de la carencia de, por ejemplo, en este caso, tal vez editores de ciencia ficción, fantasía, eso se debe tal vez a de pronto esa falta de confianza, de optimismo, por ejemplo, en Colombia, que tengan tal vez las editoriales sobre esos géneros, de que tal vez no se vayan a vender. Más que todo porque justo esta semana se hizo famosa en Twitter la lista de los libros más vendidos en el primer semestre del año en Colombia. Y creo que 23 de los 25 eran de autoayuda, no ficción, etcétera. Y todo el mundo es como, pero ¿dónde están las novelas? ¿Dónde está la literatura? Se debe tal vez a eso, a que no se ve ese costo, esa relación costo-beneficio al momento de asignar tal vez una persona en estos puestos. Sí, yo creo que por ejemplo, con libros que mencionas, los hábitos atómicos y los libros de alimentación, la gente sabe que va a lo fijo, porque yo creo, y de pronto, no sé si suene un poco irrespetuoso, esos son libros más que cualquier cosa, son como libros de consulta. Entonces, el club de las 5 de la mañana, bueno, ¿qué beneficios tengo si me levanto yo a las 5 de la mañana? No podría. Que si me levanto a las 5 de la mañana todos los días, entonces uno dice, beneficio 1, tal cosa. Entonces uno tiene como eso como de consulta, como un vademecum de medicina, que uno sabe, bueno, ¿qué me duele? Un médico dirá que me duele, si tengo estos síntomas, va al vademecum y tal. Lo mismo pasa con este tipo de libros, que no sé si me equivoque. Yo, por lo general, confieso que soy muy mal lector de libros de no ficción. Obviamente hay libros, por ejemplo, como los de Esteban, Mado Martínez o Susana Castellanos, que son de no ficción, son un poco de no, tiene como un poco que ver con la historia, que me gusta mucho, pero digamos que los libros de no ficción a mí me cuestan muchísimo, y ahí entran, por ejemplo, los de autoayuda. Yo soy malísimo para los libros de autoayuda, pero lo que hablamos al principio, hay gente que le puede gustar muchísimo. Hay gente que dice, a mí levantarme a las 5 de la mañana me cambió la vida, y leer, qué sé yo, leer un libro de Jemisin, que escribe fantasía, a mí no me dice nada porque son mundos. Mi hermana, por ejemplo, mi hermana es así. A mí no me gustan los libros de ficción porque a mí me gustan son cosas que me cuenten cosas que pasaron o cosas que me puedan ayudar en mi vida cotidiana. Son diferentes tipos de lectores. Pero entonces, volviendo un poco a la pregunta, la gente va a la fija, las editoriales van a la fija. Entonces, ¿qué es lo que mueve? Y cuando, por ejemplo, un libro se vuelve fenómeno, dices en los casos, por ejemplo, de Wattpad, entonces, claro, un libro entran absolutamente todos los demás libros. Yo creo que la cuestión es como ese miedo a probar las cosas nuevas. Porque, claro, uno dice, es que los libros de terror no venden bien, pero Stephen King sí vende bien. Es como ese miedo que tienen las editoriales y pueden sacar uno, pero puede que no venda muy bien, pero si empiezan a meterle, pero claro, y yo entiendo porque yo trabajo en una editorial, si un libro no vende, pues hay pérdidas. Entonces, si hay pérdidas, pues no, yo saco un libro de ciencia ficción y por lo menos conozco un editor en Planeta que le apuesta mucho, que se llama Christian, a la ciencia ficción, eh, pero digamos que no es como el deber ser de las grandes editoriales. Random, por ejemplo, sacó Meridia, y a Meridia no le fue mal, que es una trilogía de fantasía romántica. Pero entonces digamos que es ese miedo a seguirlo. Creo que la única que lo hace ahorita de manera más constante es Calixta, pero Calixta es un mundo aparte porque es un mundo, digamos, de coedición, es una editorial pequeña, digamos que Calixta no tiene la entrada que tiene otro tipo de editoriales, pero por ejemplo Urano creo que lo hacen más seguido, creo que Urano no le va mal, pero digamos que el miedo es como la incertidumbre, ¿no? Porque las editoriales saben qué publica, qué gana bien, qué no gana bien, pero les da miedo incursionar en ese nuevo mercado porque dicen, este libro no vendió, entonces nada va a vender, entonces vámonos con lo que nos hace ganar plata. Entonces yo creo que Claro. esa es como esa carencia que hay. Es difícil porque es cambiar la cultura, y me decía también un escritor que también es difícil crear ese tipo de relatos porque tampoco los mismos lectores le creen mucho, aunque por ejemplo a Carolina Andújar sí le creyeron. Y por ejemplo en el terror ahí está Vanegas, está Suezcún, que la gente poco a poco empieza a leerlos, pero digamos que por lo menos es difícil, por ejemplo,
de fantasía, hay muy pocos escritores de fantasía en Colombia, porque la gente prefiere leer eso, porque, por ejemplo, mi amigo escritor me decía, no, es que usted, por ejemplo, cree ser un superhéroe colombiano. La gente no le va a creer eso, la gente dice, esto acá no es posible. Entonces, por ejemplo, un relato que a mí me encantaría, y de hecho es un proyecto que tengo futuro, un relato de fantasía aquí ubicado en Colombia. La gente no lo va a creer, de fantasía urbana sería, la gente no lo va a creer, la gente va a pensar que esto no es posible, pero si alguien crea un mundo y es un escritor gringo como George Martin, que crea el mundo de Canción de Hielo y Fuego, la gente lo va a creer más porque la gente tampoco le tiene tanta fe a eso. Entonces, digamos que es un problema, yo creo que es un problema más cultural, ¿no? Tanto de las editoriales como también de los mismos lectores. Pero yo creo que es un poco un círculo vicioso. Porque, por ejemplo, que te decía, Urano no le va mal, que tiene este sello, creo que es Spook, que se llama, no estoy seguro. Sí. Entonces, y hay lectores para Sanderson, y hay lectores para Martin. N.K. Jemisin se ganó 3 veces seguidas el premio Hugo, Úrsula Le Guin. Si me entiendes, hay público, pero digamos que puede volverse masivo. Yo creo que para ese tipo de público volverse masivo ayuda a las adaptaciones. Entonces, Canción de Hielo y Fuego se volvió una locura porque salió la serie en HBO. El Señor del Anillo se volvió una locura porque salieron las películas. Ahorita que salga el primero, el Cosmere, que pegue, va a ser una locura. Entonces, digamos que el género en sí no es que sea tan masivo, pero, y volviéndolo al caso colombiano, a los escritores colombianos, pues mucho peor, mucho más difícil, porque si no es masivo las grandes figuras, ¿cómo va a pasar con los escritores locales? Que no le creen ni las editoriales ni el mismo público. Y yo siento que el público está ahí, porque yo me voy con un ejemplo, que es el que yo pongo siempre. Porque el anime y el manga venden tanto, porque uno de tantas figuras de Goku se volvió un referente cultural grandísimo. One Piece ahora, Mis tiempos los Caballeros del Zodiaco, Samurai X, una obra que yo leo muchísimo que se llama JoJo's Bizarre Adventure. ¿Por qué la gente se apasiona tanto con eso? Y tú ves el Comic Con, ves el sofá, es una cosa impresionante, es una cosa que tiene una afluencia grandísima. ¿Por qué eso sí y por qué no libros de fantasía y de ciencia ficción y de terror colombianos no? Porque es un problema cultural, porque no nos creemos el cuento, porque es algo que me gustaría hacer más adelante, pero tocaría investigar mucho, hacer un relato de las culturas prehispánicas metiéndole fantasía, como lo que hizo Tolkien con las mitologías nórdicas. Lo leería a la gente metiendo cosas de la cultura de las civilizaciones incas, de las civilizaciones aztecas, mayas, chipchas, muiscas, adaptado a un relato de fantasía. ¿Tendría futuro? Yo creo que si se cuenta de buena manera, yo creo que sí puede haber eso. Yo creo que es cuestión de que la gente le tenga fe, y de gente me refiero tanto a lectores como a editoriales, y es un proceso difícil, pero pues yo creo que ahí vamos, cada vez hay como más tipo de escritores y de gota en gota pues se va llenando un poco el vaso. Sí, totalmente de acuerdo, más que todo como ese riesgo que perciben aún las editoriales con este tipo de historias que dicen, no, pues aquí el riesgo de perder el dinero es mucho más alto que con otro tipo de publicaciones, como tú decías, que van a la fija. Regresando un poco con Eric el Rojo, bueno, ya nos habías mostrado por ahí la saga de Eric el Rojo, pero esta historia que está basada en hechos reales, como nos estabas contando, es una historia que existe, que es cierta, no fue inventada, pero sí tiene ciertos temas de ficción, ciertas cosas que le has agregado para complementarlo y hacer que la historia pues fuera también más amena. Quería preguntarte cuál fue tu inspiración o punto de referencia para la construcción de esta novela, si tenías tal vez, además de la saga de Eric el Rojo, otros libros, otras referencias que tenías a la mano al momento de escribir la historia. Bueno, digamos que fue como una especie de esqueleto, un monstruo de Frankenstein, donde el esqueleto básicamente eran las sagas principales. Y cogiendo lo mejor de las sagas. Como te decía, hay 2 versiones, está la saga de los groenlandeses, está la saga de Eric el Rojo,
y muchas veces van en la misma dirección, pero muchas veces difieren eso. Entonces, ¿cómo lo pongo eso? Hay un ejemplo muy práctico y tiene que ver con Freydis, que es la hija de Eric. No voy a hacer grandes spoilers, pero al final, tú que te leíste el libro, sabes que pasa algo con ella muy heroico, que uno dice, uy, esta mujer es muy valiente, es muy fuerte. Eso aparece así, creo que es en la saga de Eric. Creo, no me puedo equivocar, me puedo que la esté trastocando, pero creo que es en la saga de Eric. Y en la otra saga, el de los groenlandeses, ella le dice a unos mercaderes, la misma Freydis, le dice a unos mercaderes, venga, vamos a Vinland, que ahí puede haber unas buenas tierras para establecerse. Llegan a Vinland y ella coge a estos hombres y los mata, los asesina para quedarse con los bienes de ella. Eso pasa, se queda con los bienes, vuelven a Groenlandia y el hermano se da cuenta y le dice, no puedo hacerte nada porque eres la sangre de mi sangre, pero te desprecio o algo así. Entonces, está esas dos versiones, la asesina que mata a sangre fría a estos marineros y a sus familias, creo que también manda a matar a las esposas y todo, esta mujer fría, calculada, asesina, o la heroína, que la otra versión también está en la otra. Entonces, claro, ¿qué me sirve más para el relato? Y más que he estado construyendo a Freydis. Y claro, están las sagas, pero, y uno seguía en las sagas, pero vaya a saber si eso pasó tal cual como lo narran, porque las sagas y todo este tipo de textos históricos, históricos y no tan históricos, pueden sufrir también de exageración o ensalzar a un personaje. Tengo entendido, por ejemplo, que en la Biblia fue escrita 60 años después de la muerte de Jesucristo. Entonces, imagínense, uno escribe, si uno muchas veces, si a ti te dice, por ejemplo, escriba la biografía de su papá, y es el papá de uno dice, pucha, y se van a quedar muchísimos detalles, vaya y le digan después de que por ejemplo, mi papá, pues para no hablar de mi papá que murió ya hace 7 años, si me dicen dentro de 10 años, escriba la historia de su papá, pues pucha, se me va a quedar muchas cosas, voy a cambiar mucho, porque yo creo que, y ahí aplica un poco lo que dice Gabriel García Márquez, que la historia no es como vivió, sino como, no como es como ocurrió realmente, sino como vivimos para contarla, como la creemos. Entonces, incluso uno mismo, uno dice, bueno, yo hace 20 años estaba, qué sé yo, en la universidad. Sí, pero lo que yo pensaba en ese momento, ahora, uno, ya se me ha olvidado lo que pensaba exactamente o lo que sentía exactamente, y dos, uno tiene como ciertas preconcepciones de ahora. Uno puede decir, uy, qué bruto, ¿cómo pensaba eso? Pero claro, uno, qué sé yo, por ejemplo, no, estaba enamorada de tal peladita, y uno dice, uy, todo lo que sufrí por esta peladita, pero en ese momento lo que uno sentía, lo que uno pensaba era completamente diferente. Entonces, claro, eso pasa con el relato de Eric, que yo me baso en eso. Digamos que para mí es mi verdad para poder construir un relato. No sabemos si pasaron las cosas tal cual como las dicen. Digamos que uno siempre que va a hacer un relato histórico, pues se confía en eso, pero pues obviamente no me quedé en eso por lo que te dije, el relato de Eric es muy cortico. Entonces, y uniendo los dos sigue siendo muy corto, no asume las 30 páginas. Entonces, digamos que obviamente uno ahí lo que hace es que va, como dice por ahí, vi cosas porque iban sobre hombros de gigantes, entonces claro, me basé en más libros, hay varios libros de civilización nórdica que me basé de mitología nórdica, las canciones que hace poquito estuve en el concierto de Pascu y Roderick, un grupo español que se llama Destripando la Historia, que cuenta con diferentes melodías pues de rock y de todo eso, las historias. Me guié en libros de Neil Gaiman, de mitología, de una escritora española que se llama Elena Cueto. Entonces, claro, y también el Internet es una herramienta también muy valiosa, que en Internet tiene un riesgo y es que uno puede ver algo y al final resulta que no es así. Entonces, cuando yo investigo algo en Internet, digamos que lo que hago es que compro ese punto en varias páginas. Entonces, es que los vikingos no se bañaban, los nórdicos no se bañaban, lo hice una página. Puede ser alguien desocupado que lo vio en una serie y dice tal, pero si tú lo ves en 5 partes o 10 partes diferentes, bueno, puede que haya algo más. Entonces, el Internet también ayudó, los libros que busqué también ayudaron, la información también, y ni siquiera así.
a mí me ayudó al final una persona que da clases, que se llama Santiago David, que da clases de runas en Mm, Italia. No es como algo como astrología, no, como las runas, como era las a nivel runas, ajá. lógico, a nivel cultural. Entonces da una clase en una universidad de Italia y es un experto conocedor. Y yo todo lo que investigué, hay una parte que igual para no tirar spoiler, hay una parte donde aparece un oso. Y en esa parte del oso inicialmente iba a ser un lobo. Pero esta persona me dijo, no, en esa parte no hay lobos. De hecho, no hay osos. Y yo le dije, bueno, y ahí estuvimos pensando varias semanas, bueno, ¿qué hacemos entonces? Entonces, al final yo le dije, bueno, ¿y si hay un oso que llevaron a esta tierra desde chiquito y lo criaron? Y me dijo, sí, yo lo investigué y él me lo confirmó, y es que muchas veces los nobles trataban a los osos como si fueran mascotas, como si fueran un perro. Ujú. Pues un perro bravo, pues no, porque no, tampoco es ser que el oso, pues el oso es un animal salvaje. Entonces, sí puede haber pasado los nobles muchas veces como para ostentar, pues tengo este oso, entonces sí pudo haber llegado a la tierra por este hecho. Pero entonces, imagínate, con todo, me demoré 2 años y medio escribiendo el libro. De esos por ahí año y piquito investigando. Y con eso se me fueron errores. Y yo sé que si algún experto en cultura nórdica, alguien que haya estudiado a los vikingos toda la vida, va a ver el libro, va a haber más errores. Que es lo mismo que pasa no solamente haciendo novela histórica, sino cuando uno escribe cualquier cosa. Yo, por ejemplo, he visto relatos antiguos y digo, pucha, ¿cómo cometí ese error? Hay otra persona que ayudó con la corrección del libro, que también es youtuber, que se llama Ángela, Arcades Books, y ella me vio también. Yo, por ejemplo, a nivel de escritura como tal, a nivel gramatical, sufro muchísimo con las comas. Las comas es, digamos, mi kriptonita, entonces muchas veces las pongo, y no es porque no sepa cómo se usan, sino que a mí a veces me cuesta mucho y cometo errores, y uno escribe, por ejemplo, eh, uno escribe y repite palabras, uno escribe y tiene errores y errores y errores, porque un libro se demora tanto. Ojalá fuera tan fácil como uno, escribí, ya, salió para pintura. No, uno escribe y relee y deja enfriar y vuelve a releer y se lo pasa a otra persona y le va a dar errores, y con todas las correcciones que ha tenido ahora, yo creo que sigue habiendo errores. Por eso entiendo mucha gente a lo que me uno, que dice que no quiere ver lo que he escrito porque le va a haber errores a lo que ya escribió, y yo me uno completamente a ese club porque yo sé que si relevo a Eric le voy a ver errores y dice, no, qué pena que la gente vea esta vaina tan llena de errores. Y yo creo que es algo que le pasa a todos los que escribimos. Y sobre precisamente el libro, bueno, yo personalmente creo que fue un gran acierto dirigir este libro a un público juvenil, ¿cierto? Que es como esa la idea. Pero quisiera saber de tus palabras por qué se tomó esa decisión, por qué Eric el Rojo está destinado precisamente a esta población en específico. Bueno, yo creo, y ahí voy en contra con la percepción general, que mucha gente dice, no, es que los jóvenes no leen, es que las nuevas generaciones no leen. No, las nuevas generaciones sí leen. Lo que pasa es que leen muchas veces en formatos diferentes. Y cuando hay Ujú. estos grandes fenómenos literarios que venden muchísimo, muchísimas veces son tirados por literatura juvenil. El fenómeno que fue Harry Potter, y Harry Potter, es que Harry Potter es para niños. En el primer libro hay un monstruo mutante que sale detrás de la cabeza del malo, y luego hay unas cosas, hay asesinatos, y el libro comienza con que le matan a los papás a Harry Potter, ¿sí me entiendes? Es algo turbio, y hay un tipo bebiendo sangre de unicornio. Entonces, no es tan infantil como lo hacen creer. Eh, Está Percy Jackson, por ejemplo. El mismo fenómeno, que a mí personalmente no me gusta mucho, pero el mismo fenómeno de Wattpad está tirado por un público juvenil. Entonces, los pelados sí leen. Los pelados, yo creo que lo que hay que darles son historias. Y bueno, no sé si sea modestia aparte, yo creo que la mía está bien, es una buena historia. Entonces yo creo que la cuestión o la gracia es uno darle, y vuelvo al mismo tema. Es que yo soy, como dice por ahí, yo soy otaku. También me encanta el mundo del manga, el anime, desde chiquito, que veía Dragon Ball, que veía Centella, que veía, bueno, cosas ya que antes de que tú nacieras,
pero a mí me gusta mucho el manga y el anime, y lo que yo digo, o sea, lo que queremos siempre como seres humanos, y eso yo, bueno, lo digo yo personalmente que soy ateo, yo creo que lo que hemos querido siempre es que nos cuenten historias, por eso mismo la necesidad de crear dioses, desde la antigua Sumeria que se crea el mito de Gilgamesh hasta las religiones más modernas, es como la explicación. En mi mismo libro son creyentes en Thor, entonces ¿quién era los rayos? Ahí está Thor, o por qué pasaba tal cosa, bueno, es porque pasa esto con los dioses. Entonces, yo creo que la historia, que la necesidad de que nos cuenten historias están ahí. Lo que pasa es que los formatos son diferentes, pero incluso ahorita en los videojuegos ya hay una narrativa grandísima, una serie ahorita que fue exitosa que se llama The Last of Us, fue inspirada en un videojuego que tiene una narrativa, claro, antes la narrativa era no, secuestraron, como en un cuento de hadas, un dragón secuestró a una princesa, entonces cambia, ya no es el caballero, sino que es un plomero que va saltando encima de tortugas para rescatarlas, pero desde ahí ha pasado mucha agua debajo del puente y ya las narrativas de los juegos, hay un juego, por ejemplo, eh, que usa la narrativa nórdica, que es God of War, que antes usó la mitología griega. Entonces, digamos que hay diferentes maneras de contar las historias, pero los seres humanos siempre vamos a querer que nos cuenten historias. Y yo siento que sí, que obviamente la gente lee menos, precisamente porque ya hay muchas maneras como de recibir información. Por eso yo no creo que las inteligencias artificiales vayan a reemplazar a los escritores, por ejemplo, que mucha gente tiene como ese miedo, porque lo que hace una inteligencia artificial es como absorber el conocimiento ya existente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le puede gustar teniendo esto? Pero digamos que el alma de los escritores, lo que tiene, lo nuevo que tiene para ofrecer el alma humana, ahí está presente. Entonces, yo siento que sí, yo siento que ahí están las historias para contar. Los jóvenes quieren tener eso porque si no, no tendrían éxito los diferentes tipos de narrativa. Que lo que pasa es que, claro, ahorita se han extendido muchísimo más, pero vuelvo al tema, con Wattpad, por ejemplo. Eh, yo cubrí el evento de una de estas chicas de Wattpad, bueno, he cubierto en las ferias del libro, y lo que generan estas peladitas es una cosa extraordinario, se llenan esos auditorios, cubriendo, por ejemplo, Calle y Poché, que son dos influencers, se llena de una manera impresionante. Carolina Andújar, que siempre, bueno, el último libro lo sacó el año pasado, el de La familia maldita, pero antes de eso, siempre que va, así el último libro haya salido hace 5 o 6 años, son horas y horas firmando. O sea, si los pelados no leyeran, Carolina Andújar no vendería un solo libro, o dejaría de vender, o las peladas de Wattpad no venderían, o bueno, no es tanto literatura juvenil, pero Brandon Sanderson no vendería, o los relatos de fantasía y ficción no venderían. Ahí está el lector, ahí está la vaina. Pero es que yo también siento que es muy fácil decir, no, es que los pelados no leen, y quedarse uno ahí, bueno, no leen, y ¿qué estás haciendo? Yo hace poco vi el artículo de una escritora que decía, un artículo de prensa que escribió, que decía, no, es que a mis lanzamientos de libros no van hombres. ¿Qué pasa con los hombres que no van a mis lanzamientos de libros? Y yo digo, bueno, más que ponerse a decir, es que los hombres no van a mis lanzamientos de libro, ¿qué estás haciendo tú con tus libros? ¿Por qué en tu narrativa no caben los hombres? ¿Por qué no van los hombres? ¿Por qué, por ejemplo, no van a tus lanzamientos? Pero, por ejemplo, cuando va Pilar Quintana y hace una charla, hay muchos hombres. Cuando lo hace Laura Restrepo, hay muchos hombres. Entonces, yo siento que ahí tiene también que indagar el escritor como tal y decir, bueno, no es que los pelados no estén leyendo, es que estoy haciendo yo para que se interesen también por eso, porque si no, Rowling nunca hubiera sido un fenómeno, les está contando historias nuevas, que ni siquiera son tan nuevas, porque siempre, digamos que las grandes historias, los grandes tropos, los grandes cosas de los géneros ya están escritas, es volver y adaptarlo mucho. El mismo Cosmere, pues que yo soy fan de Brandon Sanderson, para mí bebe muchísimo de obras de Terry Pratchett, bebe mucho de los juegos de rol. De los juegos de rol es recuperar diferentes artefactos que están en tal parte, que lo mismo lo hizo Rowling, por ejemplo, con los Horrocruxes. Eso no es algo que se haya inventado, eso no es algo que sea súper nuevo y súper nuevo. Lo importante
Digamos que las grandes historias ya están escritas, se pueden volver a contar con cambios, pero ¿cómo lo cuentas? ¿Cómo haces que el lector se interese? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, los jóvenes, ¿por qué para un público joven? Pues porque yo creo que los jóvenes sí leen, pero hay que contarles historias de manera que les puedan gustar. Exacto, totalmente de acuerdo. Y eso, como dices, eso uno se da cuenta precisamente en las ferias del libro, cuando uno ve las filas. También me pasó aquí en Bucaramanga el año pasado, no recuerdo el nombre de la autora, pero el libro creo que era Lujuria, que es también de esos libros salidos de Wattpad. La fila era Sí. inmensa. El mismo Mario Mendoza, que Mario Mendoza ha tenido su posicionamiento con juvenil, literalmente. Y, Y ya uno ve esas filas de todo tipo de personas, de todo tipo de edades, pero generalmente ya las personas de nuestra edad es porque lo leyeron cuando estaban más jóvenes, entonces se ve toda esa diferencia generacional dentro de la misma fila. sí, de hecho, cuando empezaste a hablar, dije, pucha, Mario Mendoza, y lo mencionaste ahí mismo, claro, es un ejemplo muy, eso porque Mario le llega a muchísimos lectores, de hecho, yo creo que el 80%, y de pronto estoy exagerando mucho, son pelados de colegio y universidad y Sí. gente que ha empezado a leer gracias a Mario Mendoza y es una vaina. A mí personalmente no es de mis escritores favoritos, digamos que no me trama tanto, pero el aporte que le ha hecho Mario a la literatura nacional es espectacular y es también como sacarlo porque también y eso es lo que hacen los malos profesores, es imponer los libros y es como cuando a ti te dicen de chiquito, ¿cómo hacer brócoli? No quiero y te lo... Si no le doy correa, si no se come el brócoli. Y a mí me pasó, a mí el brócoli no me gustaba y lo volví a probar hace como 5 años y ahora me gusta mucho. Porque cuando las cosas son embutidas, muchos lectores actuales, mucha gente, que bueno, no son lectores, tiene pesadillas con Gabriel García Márquez. Pero claro, es que 100 años de soledad no es para un pelado, no es para todo el mundo. No es para un pelado de 17 años que quizá está pensando en otra cosa. Yo creo que los libros deberían ser opcionales y dar varias opciones. De pronto 100 años de soledad no, pero de pronto los 12 cuentos peregrinos sí, o un libro más cortico, Crónica de una muerte anunciada. O si me entiendes, como dar opciones, creo yo. Bueno, no, es que este libro es complicado, el Quijote, puta, lo obligan. Bueno, ¿por qué no ponemos también de la versión de la versión de Arturo Pérez Reverte? ¿Sí me entiendes? Es como no obligar, dejar que las cosas fluyan, dejar que las personas lean, listo. Toca leer algo del siglo de oro español, listo. Pero el próximo libro va a ser La familia maldita de Carolina Andújar. Entonces, como dar eso, yo por lo menos, a mí siempre me ha gustado mucho leer y en el colegio nos pusieron Crimen y Castigo, que a mí me encantó y me lo leí. Era un libro para un semestre y yo me lo leí como en 2 semanas o menos. Cuando uno es joven, uno lee más rápido. Ya me he vuelto muy malo para leer. Me asombra, por ejemplo, hay gente en nuestro medio. No, que me leí 100 libros. Yo, pucha, pero ¿a qué horas? Yo no soy capaz. Este año, por ejemplo, he estado muy vago, pero leo más que el promedio normal. Llevo como 13 libros y para muchos booktubers eso es una cifra irrisoria, pero pues yo también he aprendido a no dejarme juzgar, pues yo leo esto y uno lee lo que tiene que leer y no tiene que andar haciendo competencias con nadie, uno lee a su ritmo y no está mal eso. Entonces, pero volviendo al cuento, yo me leí Crimen y Castigo súper rápido y dije, bueno, profe, ¿y ahora qué? Le hace esto y me pasó el Evangelio de según Jesucristo de Saramago, que es un librazo también. Entonces yo creo que el problema también ahí es que la lectura tiene que ser algo que te haga feliz, algo que te haga feliz, te ponga triste, porque está en escena algo que te ponga a reflexionar, algo que te saque de este mundo. Incluso los libros de Mario Mendoza que son ambientados en la Bogotá más urbana, tienen algo que te saque, porque la vida de por sí misma es difícil, que las deudas, que los problemas de relaciones, que se murió un ser querido, se murió el perro, que me quedé sin trabajo. El libro tiene que ser un refugio. Y eso es básicamente, pero claro, pero es que si te obligan cualquier cosa, a mí pueden gustarme mucho los videojuegos, pero se tiene que jugarse esto porque sí, o si no, no va a ser caso, vas a terminar odiando las cosas. Y eso es lo que hacen muchos profesores, y yo creo que ahí es cuando hay un problema en la parte de la lectura. Sí,
De acuerdo. Y mirando un poco hacia el futuro, yo sé que los detalles son más confidenciales, pero ¿qué se viene para el futuro? ¿Podremos esperar nuevos proyectos de Tulio en la literatura? Sí, 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 digamos que estoy en eso, digamos que a mí tengo una falencia grandísima, un gran fallo. Yo conozco muchos escritores que son muy juiciosos y yo soy muy despelotado. Ahorita estoy en algo que pasa es que me cuesta, porque bueno, ahí te adelanto un poco, es un poco no ficción. Digamos que yo disfruto más escribiendo ficción, escribiendo historias. Pero sé que lo que voy a hacer es algo que tengo como la sensación de que va a ser algo muy positivo, algo que va a ayudar también, digamos que diría a los jóvenes y no tanto. Pues Eric también es un poco así, ¿no? Porque yo siento que Eric lo puede leer alguien de 40 años y no se va a aburrir. O sea, no es como, Sí, como alguien que lea un libro de... Que incluso, yo creo que la buena literatura es para todo el mundo. Por ejemplo, Roald Dahl, uno puede leer Matilda y le puede encantar. O los mismos libros de Harry Potter. Pero digamos que yo lo que intenté con Eric es que fuera posible ser leído en diferentes... En estos días me puse muy feliz. Bueno, estuve la semana pasada en México y me fueron a buscar dos personas, siendo que el libro no se está vendiendo en México, dos personas que lo consiguieron por busca libre y les llegó allá y me fueron a buscar a México a decirme, me leí, compré este libro y bueno, estoy leyendo, me está gustando. Y yo creo que para mí como escritor no hay algo más feliz y no eran pelados de 15, 20 años, eran mayores de 35, creería yo. Entonces, digamos que eso me hace muy, 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 muy feliz y tiene que ver con el cuento de que lo que intento escribir, digamos que se marca en lo juvenil por darle cierta etiqueta, pero intento que lo lea todo el mundo. Entonces va lo mismo con lo que estoy escribiendo. Entonces digamos que tengo este proyecto que lo tengo, que va un poco lento, precisamente porque no es no ficción y es de investigación y eso me ha costado un poco. Y, pero sé que hay algo y sé que va a ser algo de mucha utilidad además. Entonces ando en eso, pero digamos que a mí lo que me gustaría hacer a futuro es hacer relatos de fantasía. Porque a mí, lo que te digo, o sea, hay escritores de fantasía, yo sé que hay escritores de fantasía, pero digamos que las grandes editoriales, por ejemplo, y me remito a dos, pues a las dos, a las dos más grandes, a Penguin y a Planeta, Penguin nomás ha publicado lo de Meridia, que es fantasía romántica, y no es fantasía pura y dura, porque yo me leí el primero de Meridia y lo menos importante ahí es el world building o es la parte de fantasía, sino que es el ujú, romance. Y eso pues es un género que es válido dentro de la fantasía, pero es enfocado en eso. Entonces yo siento que no hay algo de fantasía como la rueda del tiempo, pues, que es un algo monstruoso. En Estados Unidos y en el resto del mundo, ese tipo, la fantasía es un género fuertísimo. Entonces yo, por ejemplo, me leí hace poquito la Biblia de los Caídos, que bueno, sí, sí tiene, me parece que sí tiene algunos errores, que no sé cómo habrán tenido, pero había, digamos, cierto espíritu de contar algo diferente, algo también en el público hispanoparlante. eh, digamos que en terror hay más. Mariana Enríquez ha escrito terror, Silvia Moreno, creo que Silvia Moreno Durán, bueno, la que escribió Gótico también, aunque hay una Moreno curiosidad que García, creo, sí. Moreno García, que tengo entendido que el libro lo publicó primero en inglés para que se lo publicaran y luego lo Ujú, tradujeron. Claro, pero es cuestión de que en el público anglo pega más, pero no hay nada de fantasía fuerte, no hay alta fantasía y obviamente, pues a mí también me costaría mucho y de pronto la primera novela no sea tan espectacular como quisiera, pues porque obviamente escribir fantasía es muy jodido. La gente dice, no, es que la maestría de García Márquez con Cien años de soledad, sí, no, a mí Cien años de soledad me encanta, pero es un libro y se acabó. George Martin mete 500 familias en el primer libro y luego le toca estar viendo cada familia. Entonces, algo que mencioné en el primer libro cobra relevancia en el cuarto y cada libro son de 8, porque eso es lo que tiene también la fantasía, que los libros son larguísimos, son unos tochos de este tamaño, pero provocan tan lealtad en sus lectores que uno es feliz leyendo. Brandon Sanderson, el libro más cortico tiene 700 páginas
Y eso es algo que un lector normal no te lo va a leer de una, le va a dar pavor. Entonces, es un género que a mí me apasiona, es un género que va un poco con lo que te decía ahora, ¿no? Que es como salirse del mundo, irse a otros mundos diferentes y digamos que eso es lo que me gustaría hacer a futuro. Entonces tengo este proyecto que lo estoy haciendo, que aún no sé si incluso lo puedo pasar y la editora puede decir, no, no nos gustó. Entonces volver otra vez a trasegar, porque tengo entendido hay una escritora que es youtuber que se llama Lorena Ampie, que es muy buena. Bueno, no he leído los libros, pero pues como youtuber es muy buena, que da muy buenos consejos y apoya a los pelados y todo. Y ella misma dijo, bueno, he publicado varios libros, creo que incluso con Penguin México, y hubo una novela que escribí y no tiene casa porque nadie me la quiere publicar. Entonces, el hecho de que uno publique, bueno, abre puertas y, bueno, publique esto, pero no es garantía de que te den a publicarlo luego. Entonces, digamos que yo estoy en ese proceso, con sus altas, con sus bajas, pero no sé si me lo van a publicar, pero uno lo hace. Digamos que el escritor, y sé que hay algunos que no van a estar de acuerdo conmigo, el escritor, por lo menos aquí en Colombia, lo hace por amor al arte. Le pueden abrir ciertas puertas y todo eso, pero no lo hace para vivir de eso. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pero acá es muy mínimo. Sí, te abre puertas, sí puedes dar conferencias, sí puedes dar cursos de escritura, pero vivir, o por lo menos vivir bien, es muy como los músicos, que un músico puede dar conciertos en bares y puede ser muy bueno y muy virtuoso, pero de ahí a ser un gran que viva de la música como un, qué sé yo, como un reggaetonero, como un Maluma, es muy jodido, solamente, qué sé yo, el 0,1% lo hace, un 1%, pues pongámosle, de toda esa mano de gente que canta, 1% se vuelve Shakira, o se vuelve Karol G, o se vuelve J Balvin, lo mismo pasa con la escritura, y con eso Mario Mendoza no va a vivir jamás como Maluma. No va a vivir con todos esos lujos y no va a ganar esos millones de dólares. O sea, si la persona está escribiendo por volverse millonario, no se va a volver millonario. Se está volviendo por volverse una figura reconocida importante, no, porque los ídolos en Colombia van más tirados por el lado, qué sé yo, de los actores. El actor de Betty la Fea puede ir caminando por el centro comercial y lo reconoce 100 de 100. Mario Mendoza puede caminar por el centro comercial y lo reconoce 60 de 100, porque igual la cara es muy reconocida. O vuelva a ser jugador de fútbol. Tiene un Sprit ya va ahí, todo el mundo sabe quién es que de hecho hay una anécdota muy. Yo me voy por las ramas, qué pena si me aterriza. Pero hay una anécdota, por ejemplo, que García Márquez va llegando a un pueblo, que él la escribió, y ve que hay un alboroto y todo eso, y dice, uy, pucha, gané el Nobel, estoy llegando, la gente me reconoce, y cuando llega al pueblo, se da cuenta que hay alboroto porque al mismo tiempo estaba llegando Pambelé, entonces el alboroto no era por García Márquez, sino que era por Pambelé. Entonces, claro, si quieres fama y si quieres plata, esta no es la profesión, esta profesión es porque uno tiene algo por dentro y quiere expresarlo porque uno quiere compartir, digamos, lo que es por amor al arte, en mi opinión, ¿no? Habrá gente que dice, no, es que yo sí creo que sí se puede ir de esto, yo creo que es posible que me vuelva millonario, o es posible que yo me vuelva famoso, o es posible que yo consiga muchos hombres y mujeres y si me vuelvo escritor. Yo creo que no, pero igual, lo que te digo, cada escritor es un mundo aparte, igual que cada ser humano es un universo aparte. Yo creo que aplica también para los escritores, pero esa es mi percepción propia. Entonces, sí se vienen, me voy a la estratosfera y vuelvo. Volviendo a tu pregunta, sí se vienen cosas, estoy trabajando en algo, no sé cuánto me demore, porque es un proceso de investigación y escritura y reescritura, pero yo creo que puede gustar y tengo también una historia que involucra fantasía urbana ubicada en Colombia, que también, pues digamos que hay cosas, y está esa novela, primera novela, pero eso no tiene que ver absolutamente con nada porque es algo lleno de sexo y violencia, es como más, un estilo como más sucio, por decirlo de cierta forma. Igual tengo ganas algún día de retomarlo porque alguna gente que lo leyó le gustó mucho y de pronto, bueno, no gustó en Penguin, pero puede gustar en otra editorial o puede irse a algún concurso o puede pasar algo con eso. Pero me gustaría retomarlo, pero pues digamos que si hay varias cositas
por hacer, pero pues vamos, hay que darle duro. Toca ser más juicioso. Hay muchos escritores que admiro mucho por su juicio y tengo que ser un poco así yo también. Total. Y para terminar la entrevista, yo siempre incluyo esta pregunta al final, y es si hay tres libros que de Uy, pronto no, 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 recomiendes a todo el mundo. ya sé para dónde vas. Uy, es que son muy poquitos, pero sigue. Tres libros. Sí, tres libros que te gustan mucho o puede ser de todo tipo, pueden ser tus tres libros favoritos de toda la vida o tres libros que quieras recomendar en este momento, pueden ser novedades o pueden ser de hace un par de años, tres libros que quieras recomendarle a las personas que están viendo esta entrevista. Uy, Dios mío, está muy difícil. Voy a cambiártelo un poco, Ujú. no tanto libros, sino autores, como Ok, lean ahora de tantos autores. Entonces, vámonos como con diferentes géneros, como para hacerlo. Te recomendaría tres géneros diferentes, como para darle ese coso. buenísimo. A Ujú. nivel literario, que a mí me encanta, me vuelve loco y es tener unas reflexiones poderosísimas y una manera de escribir. Si uno quiere ser escritor, tiene que leer a este escritor, no porque uno pueda emularlo, porque emularlo es casi imposible porque la maestría y la manera en que lo hace, pero para saber cómo se escribe bien, que es José Saramago. Tiene libros como Ensayo sobre la ceguera, Ensayo sobre la lucidez, El Evangelio según Jesucristo. Tiene unos libros espectaculares y escribe, la manera de escribir es muy compleja porque no te pone un punto aparte. Es chorrera y chorrera, es denso, pero una vez entras en el juego de él, sus historias son maravillosas, espectaculares. Entonces, ese es el primer autor de novela como tal, recomendado. El segundo lo he mencionado varias veces ahora, es un autor que es famoso en su medio, no es famoso, digamos, al nivel de Tolkien o a nivel de Martin, porque sus obras no han sido llevadas a la pantalla grande ni a la pantalla chica. Sé que está en eso, pero que igual lo tengo ahí, todos los que están con los muñequitos son libros de él, que es Brandon Sanderson. eh, es un autor que puede gustar a la gente que le gusta la fantasía, pero a la gente que no le gusta la fantasía también le puede llegar a gustar. Conozco gente que no lee fantasía y le ha gustado eso. Eh, y qué te digo yo, y sí, bueno, de este te puedo recomendar un libro que puede hacerse la medio trampa de decir que es un libro conclusivo, porque sí concluye la historia, pero queda abierto el mundo para otros libros, que de hecho se volvió una trilogía y ahora van 7 libros, que es El Imperio Final de Nacidos de la Bruma, que puede gustar a amantes de la fantasía y no amantes de la fantasía, y él está creando un mundo maravilloso, y yo creo que es un autor que vale completamente la pena leer. Y bueno, ya te hablé de fantasía, te hablé de novela literaria como tal, y te voy a recomendar un autor de no ficción, que lo que te digo, a mí me cuesta mucho la no ficción, pero sus libros son muy interesantes y, por ejemplo, si eres colombiano, te va a gustar mucho, que es Esteban Cruz Niño, que ha escrito libros de asesinos en serie en Colombia, eh, ha escrito libros sobre la brujería en Colombia, sobre fenómenos paranormales también. Tiene un libro sobre que no tiene que ver con Colombia, que es sobre qué pasa después de la muerte, según varias experiencias. Entonces, por ejemplo, hubo un caso en Bogotá, un tipo que le dieron en Galería, Plaza de Mercado, que le dicen aquí en Bogotá, en la galería de una puñalada y el tipo lo declararon muerto y luego volvió de la muerte, cuenta qué pasa. Y ahorita se viene una reedición, ahí es como un adelanto, de un libro de él que habla sobre asesinos en el mundo. Entonces, es un autor que es divertido leer, es un autor que uno aprende cosas diferentes, el estilo de él es muy ameno, entonces, y tiene varios libros. Entonces, yo creo que es un autor a los que no les guste la ficción como tal y quieran aprender algo nuevo y divertirse, que les va a gustar mucho, Esteban Cruz Niño. Buenísimo. Y vaya por ahí la cuña que también hay una entrevista con Esteban, por si la quieren ver, estará por allí apareciendo en pantalla la anotación para que puedan ir a verla. Ah, Precisamente, sí, precisamente un autor que es muy cercano también al canal, muy bueno, también muy recomendado, así que pueden ir a pasarse por allí. Y bueno, Tulio, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias también por otorgarnos esta entrevista.
Y no sé si quieras añadir algo más, si quieras comentarle algo más a los lectores para que se aventuren a descubrir la historia de Eric el Rojo. Bueno, no, con respecto a Eric el Rojo, pues obviamente no, lo hice con mucho cariño, con mucho amor, por decirlo de esta forma, y la idea es que guste. Siento que he recibido una retroalimentación muy, muy bonita por parte de los lectores. Tú, por ejemplo, lo leíste también. Que igual, si no gusta, no pasa nada, porque pues, para eso son los gustos. Si me dicen, no, es que el libro me pareció muy malo por esto, yo lo voy a aceptar porque te tomaste el trabajo de leer el libro, te tomaste el trabajo de escoger el libro, lo leíste, te pareció horrible, te pareció el peor libro jamás escrito, pero yo te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo, por haberte tomado la molestia de leerlo, de terminarlo o no terminarlo, pero escogerlo. De los miles de millones de libros que hay, que haya leído ese, significa muchísimo para mí. A los que no lo han leído, si les gustan los temas de vikingos, de nórdicos, si les gustan los temas mitológicos, si les gustan los temas también que tienen que ver con indígenas, con América, también les va a gustar. Una verdad que no, que ahí estaba, pero que no ha sido muy difundida, que es el descubrimiento de América por parte de los nórdicos, que pasó. Mucha gente dice, no, pero esto sí es verdad. Alguna vez alguien me dijo, no, es que esto es fantasía. Yo dije, no, esto pasó. Y habían dudas de que había pasado, pero en 1970, 80, hubo unas 60, 70 más bien, hubo unas excavaciones en la península del Labrador, en Canadá, donde se corroboró el hecho, se descubrieron construcciones nórdicas de hace 1000 años que le dieron toda la validez a la saga de Eric el Rojo y a la saga de los groenlandeses. Entonces fue algo que ocurrió, es algo que está documentado históricamente. Están las excavaciones, ahí están los textos históricos. Entonces es algo que pasó realmente y que pues, yo lo plasmé a mi manera, adornándolo un poco, pues para hacer un relato agradable. Entonces, si les gustan los relatos de aventura, los relatos de vikingos, hay también batallas, hay también cómo se vivía en esa época, hay también historias de Odín, de Thor, de Loki. Entonces, si les gusta eso, este libro es para ustedes, lo escribí con muchísimo cariño. Ahí están, obviamente, a mí siempre pueden contactarme en mis redes para que hablemos, me digan qué les pareció. Para mí siempre será un placer y un honor conocer a los lectores, a mis lectores, pues me hace muy feliz que se acerquen y digan, leí el libro, y mucha gente también me echó, me leí y esto no me gustó. Perfecto, me parece genial. Siempre y cuando se haga, yo creo que desde el respeto está muy bien y es muy válido también. Entonces, eso con respecto a Eric y con respecto a la entrevista, muchísimas gracias, Daniel, por haberme invitado, ¿verdad? Eh, yo creo que tus redes y lo que hablas de libros es muy significativo porque difundes los libros y eso es muy bacano. Y hay mucha gente que muchas veces lo hace como por pose, ¿no? Vamos a publicar esta foto, a ver si las editoriales me mandan libros. Y conozco casos, pues obviamente no voy a decir quiénes, y tampoco es tan común, mucha gente sí lo hace de manera genuina. Pero por ejemplo, a ti sí se te nota como el amor a los libros, y eso es muy, muy valioso. Y bueno, eso es un poco como la Biblia cuando Jesús le manda a los apóstoles a que lleven la palabra de Dios a todo el mundo. Digamos que un poco pasa lo mismo con la gente que siente los libros, que tiene canales, que hace difusión de eso, porque uno, lo mismo que uno escribiendo, vos no vas a vivir de esto ni loco, es muy difícil. Pero lo haces porque te nace el corazón, porque sientes una vocación por hacerlo. Y bueno, eso para mí es importantísimo, y obviamente recomendar tus canales, recomendarte a ti, pues obviamente como influencer literario, y obviamente agradecerte muchísimo por esta entrevista, que espero no haberme ido tanto por las ramas, que es un vicio feo que tengo, pero bueno, no, estuve muy contento y te agradezco muchísimo. Buenísimo, y recordarle también a los lectores que pueden encontrar Eric el Rojo en todas las librerías de Colombia. Si están por fuera de Colombia y Buscalibre llega hasta allí, entonces también lo pueden encontrar por allí. Y en edición digital también está disponible en caso de que no lo puedan conseguir en su versión impresa, por allá lo van a encontrar. Muchísimas gracias nuevamente, Tulio, y a todas las personas que estuvieron viendo esta entrevista, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.